Hola y bienvenido a Bautista Confesional, un espacio donde la fe, la doctrina y la verdad bíblica se encuentran. Acompáñanos a escuchar el siguiente mensaje. Nada más que como ya oré, pues ya recuerden nada más la oración, ¿no? Cuando ven este video por segunda vez. Bien, un segundito. Vamos a abrir eh, esto de aquí. La semana pasada hablamos de la primera parte de qué es interpretar la escritura y hablamos de, fue una introducción, ¿no? Entonces recordemos que hablamos de los puentes, eh, cómo caminar el río, cómo crear puentes para cruzar, el allá y entonces, el aquí y el ahora, ¿sí? Algunos ejemplos prácticos de cómo entender una escritura dentro de su contexto, entendiendo formas, entendiendo figuras literarias, entendiendo audiencias, ¿sí? Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hoy, esta semanita, nos corresponde hablar acerca de la doctrina reformada de la Escritura. La semana pasada recordarán también que hablamos, que dijimos acerca de que es imposible, es así, imposible no interpretar la Escritura. Les puse un ejemplo de personas que me dicen, no, yo prefiero nada más leer la Escritura y no acercarme con ninguna filosofía. Eso es un completo error. Nadie se acerca a la Escritura en blanco. Nadie. Nadie se acerca a la Escritura sin un presupuesto, sin una presuposición, sin ninguna opinión. Nadie se acerca a la Escritura. Antes de ser cristianos somos seres humanos y por el hecho de ser seres humanos, nosotros tratamos de interpretar todo a nuestro alrededor. Interpretamos una película, interpretamos las palabras de una persona, interpretamos una carta, interpretamos todo. Entonces, lo mismo sucede con la escritura. Cuando nosotros nos acercamos a la escritura, nosotros siempre nos vamos a acercar con una presuposición. Entonces, yo quiero darles a conocer las presuposiciones doctrinales con las cuales nosotros nos acercamos. Un segundito. Ok, entonces, de nuevo, nosotros siempre nos vamos a acercar a la escritura con una presuposición y como siempre nos acercamos con una presuposición, considero yo que la presuposición que ahora les voy a compartir es la doctrina reformada de la escritura. Ok. Como ejemplo, si ustedes recordarán el año pasado dimos aquí un curso, una clase acerca del libro del Apocalipsis. Y todos nos acercamos al libro de Apocalipsis con una presuposición. A inicios de febrero, más o menos, también con el grupo de ancianos de la iglesia de donde fui enviado, me pidieron que también les diera el mismo curso, ¿no? La misma clase de Apocalipsis. Miren, no fue difícil porque todos la verdad es que tenían una, tenían una enseñanza, uh, no tenían una enseñanza, tenían una mente muy abierta, todos tenían una mente muy abierta. Y entonces, ¿cómo lo puedo explicar? Al tener una mente abierta no hubo mucha dificultad de enseñar el libro. Sin embargo,
Sí hubo 2 que 3 opiniones. Me dijeron, oye, pero esto se está cumpliendo, ya se cumplió, se cumplirá. Me hicieron esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque se acercan al texto ya con una presuposición de que estamos hablando de un libro que está, eh, que el presupuesto es que está todo, absolutamente todo está en el futuro, ¿sí? Entonces, de nuevo, todos nos acercamos a la Biblia con presupuestos, ¿ok? Disculpen que redunde tanto en eso, pero es la verdad. Bien, la síntesis de hoy organiza los pilares fundamentales de la bibliología desde la perspectiva reformada. Si vamos a iniciar con presupuestos, yo les quiero presentar el presupuesto reformado, basado estrictamente en los documentos que vamos a proporcionar aquí. Bien, para entender primeramente lo que creemos sobre la Biblia, podemos pensar en 4 grandes columnas que sostienen nuestra confianza en ella. Iniciando con la primera aserción que hace la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Este es, o sea, la Confesión de Londres es en sí una copia de la Declaración de Saboya. La Declaración de Saboya es una copia de Westminster. Sin embargo, a mí me gusta mucho cómo inicia el primer artículo del primer capítulo de la Confesión de Fe de Londres. Me gusta muchísimo porque le añade lo siguiente. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Ahora, alguien tal vez diga, no, a ver, ¿existen otras reglas de fe? Sí, podrían existir otras reglas de fe, pero no todas las reglas de fe tienen estas eh, 3 uh, ¿cómo podemos decir? Pues estas 3 características, que sean suficientes, que sean seguras y que sean infalibles. Ninguna otra regla de fe tiene estas 3 casi completas. ¿Okay? Todas las reglas de fe que estén sujetas a la escritura, que siguen siendo reglas de fe, están sometidas a la regla de reglas, que en este caso es la Santa Escritura. Entonces, de nuevo, esta es nuestra ancla histórica de fe de todos. Si bien la confesión bautista es la que lo dice, en el primer párrafo, en la primera renglón del primer artículo, no indica que los otros reformados, los otros hermanos reformados, no crean esto. O sea, todos creemos esto, que la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Bien, entonces tenemos aquí unos pilares, ¿sí? Tenemos su origen, su alcance y su acceso. Como primero, tenemos que la escritura es la inspiración. La inspiración es el aliento de Dios. La Biblia tiene una naturaleza dual. ¿Ok? La Biblia tiene una naturaleza dual. Es plenamente la palabra de Dios y al mismo tiempo palabra de hombres. Para explicar esto, los autores usan la analogía hermosa. Imaginen un velero en el mar. Los autores humanos son como el barco y sus velas con sus personalidades y estilos únicos. Pero el Espíritu Santo, quien actúa como el viento, impulsándolos para que el producto final sea exactamente lo que Dios quería comunicar. El término técnico es theopnustos, que significa exhalada por Dios. Es como si Dios hubiera puesto su propio hálito de vida en cada página. Entonces, de nuevo, la Biblia en su naturaleza se define como el proceso por el cual Dios
dirigió a ciertas personas, incorporando sus personalidades y estilos. ¿Sí? Entonces, Dios incorpora las personalidades y estilos de los individuos que escribieron la escritura para revelar su mensaje. El término, de nuevo, el término clave, ¿cuál es? Theopneustos, que significa exhalada por Dios. ¿Ok? Su alcance es plenario y verbal, se extiende a toda la escritura, incluyendo cada libro y versículo de los canónicos. Implica que Dios cuidó incluso los detalles más pequeños del texto. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, que la Biblia posee un carácter dual, es plenamente la palabra de Dios y al mismo tiempo obra de autores humanos. ¿Ok? Dios habló de tal manera a través de los autores humanos que las palabras de ellos fueron al tiempo suyas, es decir, las de Dios, y al mismo tiempo suyas de los escritores. Siguiente es que la palabra de Dios tiene autoridad, es decir, es la voz del rey, es el gobierno de fe y práctica. La autoridad de la Biblia emana directamente de su origen divino y no depende del veredicto humano. Entonces, su fundamento debe ser recibida y obedecida porque su autor es Dios, quien es la verdad misma. Es la norma normans, ¿ok? Esa es su normatividad. La normatividad de la escritura es que es la norma normans, es decir, norma que norma, situándose por encima de toda tradición, concilio, confesión, credo u opinión humana. En su alcance es la regla suprema e infalible. Regla suprema e infalible para todo conocimiento salvador, fe y conducta cristiana. Es decir, que la autoridad de la Santa Escritura no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios. Eh, tenemos entonces también su suficiencia. ¿Ok? Su suficiencia. Vamos a hablar del alcance, ¿no? Su suficiencia. La Escritura contiene todo lo necesario para que el hombre glorifique a Dios y alcance la salvación. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que todo el consejo de Dios para la fe y la vida está expresamente escrito o necesariamente, por eso aquí decimos que tiene una necesidad, necesariamente contenido en ello. ¿Sí? Todo el consejo de Dios está expresamente escrito o necesariamente contenido en ella. No se debe añadir nada por nuevas revelaciones o tradiciones. Y no es una enciclopedia de todas las ciencias. La Biblia no es una enciclopedia de todas las ciencias como biología o cosmología, sino el registro específico de la redención. Reconoce que hay circunstancias de orden práctico en la iglesia que se guían por la prudencia cristiana conforme a las reglas generales. Vamos a hablar del acceso, que es como la entendemos, y aquí vamos a hablar de la claridad. La claridad, o también podemos decir que estamos hablando de la perspicuidad bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que la claridad no implica que toda la Biblia sea fácil de entender, sino que su mensaje central es accesible. ¿Okay? A veces nos asustamos pensando que la Biblia es un laberinto indescifrable. Tenemos de dos, que dicen los literalistas, ¿no? Que dicen esto se entiende fácil, y otros que dicen, no, pues no entiendo nada, ¿no? Los reformadores enseñaron que es perspicua o clara. Imaginen un camino principal bien iluminado. Aunque haya senderos laterales que a veces parecen un poco nublados o difíciles, lo que es necesario saber para ser salvos, todo lo que necesita entender para ser salvos y para vivir en la moral divina, Dios lo ha expuesto con tanta luz
hasta la persona más sencilla puede entenderlo si usa los medios normales. Dios no escribió un código secreto para genios, sino un mensaje de salvación para su pueblo. ¿Ok? Ahora, obviamente, volviendo aquí al hablar de la necesidad de la escritura, la Biblia es indispensable para conocer la voluntad de Dios de manera salvadora. La escritura en Romanos 1 nos habla acerca de dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. La revelación general lo leemos en la escritura en Romanos capítulo 1, que nos habla que toda la creación expresa la gloria de Dios, expresa el conocimiento de que hay un Dios. Entonces, no hay no hay ninguna excusa para nadie. Sin embargo, hay una insuficiencia en esa naturaleza. Aunque la creación manifiesta la bondad de Dios, no es suficiente para dar el conocimiento necesario para la salvación. Entonces, el estudio de la palabra no es opcional, sino un imperativo para preservación de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en ella encontramos todo lo necesario para eh, fe y obediencia salvadoras. Y por último, tenemos la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la palabra es también su intérprete en el corazón del creyente. ¿Okay? Ahora, hay que tener mucho cuidado. No estamos hablando aquí de revelaciones privadas, estamos hablando de iluminación. El Espíritu Santo, autor divino de la palabra, es también su intérprete en el corazón del creyente. ¿Okay? La iluminación interna es indispensable para un entendimiento salvador de lo revelado. No añade significados nuevos ni revelación extrabíblica, sino que capacita al creyente para comprender, aceptar y aplicar el sentido que el texto ya tiene. El Espíritu Santo no ahorra al intérprete el esfuerzo del estudio. Espera que usemos la mente y herramientas adecuadas. El Espíritu no añade, de nuevo, el Espíritu no añade ningún significado nuevo al texto bíblico, sino que más bien nos ayuda a entender a nosotros los creyentes y a aplicar el sentido correcto de la Escritura, el cual es uno, no son muchos, ¿ok? Solo hay un sentido, solo hay una interpretación bíblica, ¿ok? Bueno. ¿Qué quiere decir teopnustos? Bueno, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Es el aliento divino, es el aliento de Dios. Lo leemos en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Teo, Dios, nustos, ¿no? Es una exhalación, es exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir y para instruir en la justicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la palabra fue originada en el Espíritu Santo. Que Dios no dictó mecánicamente la escritura, sino que usó personalidades, intelectos, el contexto histórico de autores humanos. Por lo tanto, el resultado de esta obra, de la escritura, es un texto plenamente divino y plenamente humano que transmite sin error la voluntad de Dios. ¿Okay? Vamos a ver aquí lo que dice la confesión de fe en el artículo 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura que ha sido entregada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien, como ya les había dicho, existe una revelación general. Romanos, capítulo 1, se los voy a leer. Romanos, capítulo 1, verso del 18 en adelante. Dice así.
Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esta es la revelación general, que la creación misma nos muestra el poder de Dios. Sin embargo, solamente sirve para no dejarnos eh, para dejarnos sin excusa, mejor dicho, para dejarnos sin excusa. No nos transmite no nos transmite el cómo ser salvos, ni nos transmite la totalidad de la voluntad divina. Para eso necesitamos la revelación especial. ¿Cuál es esa revelación especial? La palabra escrita. Vean unos versículos antes, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, entonces ahora, ¿qué es el evangelio? Dijimos que la revelación especial es el evangelio. Sí, pero ¿qué es el evangelio? El evangelio lo encontramos en el capítulo 1, o de nuevo, de Romanos, versículos 1 al 3. Vean, Pablo dice lo siguiente. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, ¿de quién es el evangelio? De Dios. Apartados para el evangelio de Dios, que Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces, ¿dónde encontramos el evangelio? El evangelio es de Dios. ¿Dónde encontramos el evangelio? En las sagradas escrituras. Y luego el versículo 3 nos dice, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es muy claro, la revelación general es la revelación de la creación. La creación nos deja sin excusas. Nos muestra claramente que hay un Dios, nos muestra su poder, su gloria, su majestad, pero no nos da la revelación de la salvación. ¿Dónde encontramos la salvación? La salvación la encontramos a través de la revelación especial. La revelación especial son las escrituras. Es el mensaje de Dios, el evangelio, el mensaje de Dios que está en las escrituras, el cual trata acerca de Jesucristo. ¿Ok? El evangelio es el poder de Dios para salvación. Bien, el canon ya está cerrado. Ya no hay nada más que agregarle. Hay una suficiencia. Contiene todo el consejo de Dios para su gloria, nuestra salvación y la vida cristiana. No necesitamos nuevas revelaciones ni tradiciones humanas. Y el Espíritu no nos dará información nueva que no se encuentre ya en los 66 libros. ¿Ok? Entonces, no falta nada, no sobra nada. De esta manera es como nosotros nos entendemos. Esta es la primera manera en que nosotros nos entendemos cesacionistas. Yo sé que muchos de ustedes consideran o han escuchado ese término y de alguna manera entienden que el término cesacionista es expresar a aquella persona que no cree en dones y milagros. No, ese no es el principio del cesacionismo. El principio del cesacionismo es que nosotros entendemos que las formas antiguas por las cuales Dios se comunicaba a su pueblo de manera milagrosa, que era a través de profetas, esas maneras ya cesaron. Y esto lo encontramos en Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado
en el pasado a nuestros padres a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Entonces, ya Dios ya no nos habla a través de profetas. Eso ya cesó. Hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, lo encontramos. Las palabras de Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, lo encontramos en las Escrituras. ¿Ok? Entonces, no falta nada, no sobra nada. Cuando estábamos hablando de la claridad, algo que sí tenemos que entender es que es clara en cuanto a lo necesario para la salvación y obediencia. ¿Ok? Eso es lo que significa claridad, que la Biblia, la Escritura es clara, todo en cuanto a lo que es necesario para la salvación y obediencia salvadores. Todo creyente que se acerca a la Escritura, todo creyente ordinario que se acerca a las Escrituras, en ellas va a encontrar el mensaje de la salvación y cómo debe de obedecer a Dios. Nada más. Sin embargo, no todo es igualmente fácil de entender. Hay situaciones, hay cosas que a nosotros nos parecen difíciles. Siempre va a haber ese tipo de cosas. Siempre vamos a encontrar escrituras que no son tan claras, no son tan fáciles de entender. Pero aquí tenemos el primer concepto que nosotros los reformados consideramos como una regla para interpretar la escritura. La regla inicial para la cual nosotros vamos a interpretar no es a través de medios místicos, no es a través de medios cabalísticos y no es a través de ciencias. La primera regla que vamos a usar es que la escritura sacra su ipsus interpres. ¿Lo dije bien, hermano David? Usted que habla de latín. Escritura sacra sui ipsus interpres. ¿Qué quiere decir esto? Que la escritura se interpreta a sí misma. La regla infalible de interpretación de la escritura es la propia escritura. Y usamos lo claro para iluminar lo oscuro. Les voy a poner un ejemplo. En Génesis 3 nos encontramos con un ser que es la serpiente, una serpiente, y esta serpiente engaña a Adán y Eva y comen, a causa de este engaño, comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, ¿quién es esa serpiente? ¿Alguien me puede responder? ¿Quién es esa serpiente? Satanás. Bien, ¿por qué consideras tú que es Satanás? El, cuidado, antes de que diga, no lo estoy haciendo para demostrarte que estás mal, ¿no? Nada más este es un ejercicio. Si te das cuenta, en el contexto de la escritura de Génesis del 1 al 5, jamás se nos dice que la serpiente es Satanás. ¿Cómo llegas tú a la conclusión de que Satanás es esa serpiente? Joseph, adelante. Recuerdo que hay una cita en Apocalipsis que dice que Satanás es la serpiente antigua, y creo que hay otra cita que dice como Eva fue engañada, Satanás engañó a Eva o algo así. Muy bien. Entonces, aquí estamos interpretando la escritura con la escritura. Es decir, en el Génesis capítulo 3 no se nos explica de manera clara que esa serpiente sea Satanás. Simplemente nos dice que la serpiente era el animal más astuto de toda la creación. Y es todo lo que se nos dice. Ahora, ¿las serpientes hablaban en la antigüedad? ¿O a qué se estaba refiriendo? ¿Sí? Entonces aquí, si dan cuenta, Luis, bien, bien, estamos trayendo este, uh, versículos que traen luz a otro versículo. La escritura se interpreta
a sí misma. Esa es la manera de entender una escritura que es, cuando nos acercamos a ella, la encontramos difícil de entender. Vean ustedes, segunda de Pedro 3:16, se los voy a leer. Segunda de Pedro 3:16. Un segundito, ya estoy llegando a segunda de Pedro. 3:16. Dice así, vean. Asimismo, está hablando de Pablo. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, Pedro aquí ya nos está diciendo que desde sus tiempos, algunas escrituras le eran difíciles de entender, específicamente las cartas de Pablo, ¿no? Que decía, es que Pablo habla cosas difíciles, raras, ¿no? Y así la escritura nosotros podríamos llegar a encontrarnos con partes de la escritura que están oscuras. Lo que tenemos que hacer es buscar en la escritura pasajes que nos den luz sobre ese pasaje oscuro. ¿Ok? Bien. Ahora, hablemos de la iluminación. Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Es decir, que el Espíritu Santo sigue ayudando a su iglesia, guiándonos a toda verdad cuando nosotros estudiamos las Santas Escrituras. En su libro de hermenéutica, Duval dice, el Espíritu no añade ningún significado nuevo al texto bíblico, sino que más bien ayuda a los creyentes a entender y aplicar el sentido que éste ya tiene. Que el sentido de la Escritura es único. El significado de las Escrituras es uno y el mismo. No existen 15 o 20 significados para un mismo verso. Es único y es siempre el mismo. Entonces el Espíritu Santo nos va a dar más luz. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces de la inspiración y la iluminación, cómo opera. La inspiración es la obra del pasado, la iluminación es la obra del presente sobre el creyente que está leyendo las Escrituras. La inspiración operó en los autores bíblicos, la iluminación opera en todos nosotros, en todos los creyentes, no solamente en un magisterio, no solamente en el pastor, no solamente en los ancianos que enseñan, sino que opera en todos los creyentes. La inspiración creó nueva revelación, es decir, produjo un texto. Esto sí es revelación. La escritura es la revelación de Dios. La iluminación otorga entendimiento, es decir, lees el texto y se aplica. Y la inspiración, su resultado siempre será infalible. La iluminación siempre debe ser sometido al texto. Es decir, yo no puedo llegar aquí y decirles, esto es lo que yo entendí que dice la Biblia y por lo tanto esto es infalible y ustedes tienen que obedecer todo lo que yo acabo de leer. No, sino que el resultado de la iluminación debe ser sometido al texto. Este mismo ejercicio lo hicieron los cristianos de Berea, los creyentes de Berea, los cuales escucharon a Pablo predicarles el Evangelio y después de haberlo escuchado, ellos fueron a las Escrituras para comprobar que todo lo que había dicho Pablo fuese tal cual lo había dicho Pablo. ¿Ok? Así nosotros los cristianos tenemos que seguir haciendo ese ejercicio. ¿Ok? Bien. La semana pasada habíamos hablado acerca de este río y de los, los puentes que tenemos que cruzar. ¿Sí? Entonces, el puente hermenéutico funciona así. Estamos hablando del allá y entonces versus el aquí y ahora. Por eso, si dan cuenta aquí, nos pone una ciudad así como que de la antigüedad, que es más como una ciudad romana o griega,
y aquí nos pone una ciudad, así como, así muy, ya muy moderna y todo eso. Así no se ve mi ciudad se ve bien, bien mexicana, pintada de colores y bueno. Entonces, ¿cuál es la situación original? Situación original hermenéutica. Aquí vamos a hablar del significado histórico gramatical. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué situación estaban viviendo ellos? ¿Cómo recibieron esta escritura ellos? ¿Y qué es lo que hicieron después de haber recibido esa palabra ellos? Entonces, este es el significado histórico gramatical. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Sí? Estos son los puentes que ahora a nosotros nos toca cruzar. El de la cultura, el del lenguaje, el del tiempo, el de la situación y el del pacto. ¿Ok? En nuestra audiencia contemporánea, es decir, en nuestro aquí y ahora, entendiendo qué quiso decir allá y entonces, ahora, ¿cómo puedo yo aplicar eso aquí y hoy, aquí y ahora? ¿Qué quiere decir esto para mí aquí y ahora? Esa es la aplicación fiel guiada por el Espíritu. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de um, algunas escrituras que funcionaban para el allá y entonces, pero que sí podemos eh, entender y aplicar para el aquí y el ahora, ¿no? Recordaban, por ejemplo, eh, cuando habla acerca de ponerle un pretil o una barda a tu techo para que nadie se caiga y no te vuelvas tú culpable de la sangre de tu hermano. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué tendría que estar alguien ajeno a mi casa trepado en mi techo? ¿No? Entonces les tuve que explicar a ustedes el significado histórico del porqué. Personas pobres que no tenían dónde vivir dormían en los tejados o en los techados de las casas porque era calientito, guardaba mucho calor, entonces ahí dormían y entonces se podían caer mientras estaban dormidos durante la noche y se podían lastimar, se podían morir. Entonces Dios manda que le construyeran un pretil alrededor de la casa para que esa gente pobre no se cayera. ¿Eh? Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso aquí y ahora? Bueno, estamos hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos con nuestros prójimos. Como diría Caín, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? Sí, si eres el guarda de tu hermano, tienes que velar porque tu hermano no le vaya mal, que tu hermano esté bien. No vas a hacer algo que le dificulte la vida a tu hermano. ¿Ok? Entonces, ese es un puente de un principio que cruzamos. Nos conectamos con la cultura, el allá, el entonces, qué quiere decir, qué es un pretil, qué es una barda, cuál era la cultura de aquel entonces, qué sucedió en aquel entonces. Lo pasamos a esta fecha y decimos, ¿cómo puedo aplicar esto aquí, hoy, aquí y el ahora? ¿Ok? Bueno, ¿qué dice Contreras en su libro de interpretación bíblica? Que el hombre que usa la palabra de verdad apropiadamente no la cambia, no la pervierte, no la mutila o no la distorsiona. Valiente pero amorosamente aplica su mensaje glorioso a condiciones y circunstancias concretas, haciendo esto para la gloria de Dios. Entonces la doctrina forja el corazón. La doctrina verdadera no tiene nada que ver con el intelecto. No sé si les conté a todos ustedes, o si estuvieron leyendo mis notas durante la semana, pero hay un niño de unos amiguitos, el hijo de unos amigos, que me anda haciendo preguntas. Esta Semana Santa estuvo viendo la película acerca de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y surgieron muchísimas dudas. Ellos son seculares, seculares, seculares. No son ateos, pero son bien seculares. Entonces tiene el niño muchas preguntas, muchas dudas y entonces empieza a hacer preguntas de por qué Jesús y aquí y allá. Entonces ellos dijeron, pregúntaselo a Javier. Javier es pastor.
y el niño me manda preguntas. ¿Qué quiere decir que Jesús venció la muerte? ¿Cómo es que Jesús venció la muerte? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús que ya resucitó? ¿Dónde está ahorita? Últimas preguntas que me hizo. ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Cómo es posible que Él pueda ser Dios? Y todas esas preguntas yo las puedo responder de una manera dogmática. Yo puedo responderlas de una manera dogmática. Me sé el numeral del catecismo, tanto de Westminster como bautista. También el de Heidelberg. Me conozco qué numerales podrían responder esas preguntas, y simplemente decir a los papás: lean estas preguntas del catecismo al niño y dejen de molestarme. Pero la verdad es que me hizo pensar mucho, me hizo a mí pensar mucho ese niño, porque si bien puedo yo responder de manera dogmática, ¿cómo puedo responderle a un niño de 5 años que necesita practicarlo? Porque él quiere vivirlo. Una respuesta intelectual no es para él, ¿sí? Una respuesta no es suficiente intelectualmente para él. Entonces yo ahora tengo que transformar el conocimiento dogmático a un conocimiento que se puede vivir, a la práctica, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la escritura. Nosotros no tenemos que encontrar en la escritura, no tenemos que buscar en la escritura argumentos para vencer a los católicos romanos, ¿sí? Hoy leí, hay una persona que escribió que, eh, que él en la escritura encuentra argumentos más arminianos que calvinistas. Y la verdad es que yo digo, yo no busco en la escritura argumentos calvinistas. Yo en la escritura debo de encontrarme con Dios. Yo en la escritura debo de encontrarme con el Señor, no con argumentos. Ese es un problema que tenemos muchos cristianos, que buscamos en la escritura alguna manera de satisfacer nuestro intelecto, nuestro ego intelectual, para decir: con esto le voy a responder al pastor odioso calvinista o al pastor odioso arminiano. No, nosotros tenemos que acercarnos a las escrituras para conocer a Dios, para entender a Dios, para amarle aún más. ¿Ok? Esa es la intención primera del estudio de la escritura. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Bueno, nuestra respuesta es que debemos de someternos a ella. Aquí esto tiene que ver con el corazón. Debemos rendirnos a su autoridad. Nosotros no juzgamos a la Biblia, dejamos que ella nos juzgue a nosotros. La escritura, para nosotros no usamos nuestro presente para decir: aquí se equivocó tal o cual, ¿sí? Porque es muy fácil, ¿eh? Y yo he escuchado miles de sermones al respecto, con respecto a personas que dicen: no, es que Pedro no entendió, es que los apóstoles no entendieron. Como si nosotros ahora tuviéramos una superioridad moral o intelectual que con una superioridad de entendimiento superior a cualquier persona, y ya porque juzgamos desde nuestros ojos del presente, ya creemos que somos mejores que los que recibieron el mensaje inicial. No, nosotros nos seguimos sometiendo a la escritura. Nosotros seguimos estudiando. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que interpretar bien la escritura? Porque a nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, Pablo le dice a los efesios, Pablo les dice a los colosenses: estoy orando por ustedes para que crezcan en el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces la iluminación del Espíritu requiere que sudemos en el texto con una Biblia abierta y rodillas dobladas. Y obviamente la tercera respuesta a la palabra de Dios tiene que ser nuestra transformación. Es decir, ya oí que dice nuestro Señor Jesús: el que escucha mis palabras y las hace, ¿sí? El que escucha mis palabras y las hace será como un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. No puede ser posible que nosotros leamos la escritura, veamos que estamos mal, y como diría Santiago, te ves en el espejo y después te volteas y te olvidas por completo qué es lo que viste. No, tiene que haber una transformación. El propósito último no es ser la información, sino ser conformados a la imagen de Jesucristo. En la escritura encontramos
palabras de vida eterna. ¿Ok? ¿Por qué debemos de leer la Escritura? Bueno, porque la Escritura, en la Escritura, a través de las Escrituras, nuestro Dios soberano y amoroso ha fijado una cita para encontrarse con nosotros, con cada uno de nosotros. Preguntas. Adelante, hermano Josel. Y después sigue Javier. Vale. Hay casos donde, por ejemplo, em, uno pues se preocupa por interpretar las escrituras de manera correcta, especialmente cuando ha experimentado tanto por vergüenza propia como también en casos ajenos que malinterpretar las escrituras, tener una hermenéutica deficiente, puede salir muy caro, ¿no? Pero hay personas que esto abunda mucho, creo que en las congregaciones neopentecostales y también las fundamentalistas, las que son muy cerradas, es que incluso intentan matar la discusión como no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice. Y allí sienten que tienen a Dios agarrado por la barba y dicen, bueno, aquí se resolvió todo, ¿no? Pero claramente sucede que incluso bajo la misma hermenéutica, entendiendo que la Biblia se interpreta a sí misma, es evidente que ellos están bajo un error. Por ejemplo, la persona que me decía que las personas se salvaban por la ley, cuando la misma Biblia dice que la ley no salva, que la ley no da vida, sino que es el ministerio de muerte, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos hacer ver o cómo podemos actuar ante estas situaciones donde hay personas que quizá pudieran generar conflicto diciendo, no es lo que yo digo, sino lo que la Biblia dice, pero sin darse cuenta lo que está es elevando su propia interpretación como que si fuera la misma inspiración divina? No sé si me doy a entender. Sí, no, te das a entender muy bien. Hubo un caso, eh, digo, no me gusta a mí muchas formas de algunos hermanos youtuberos, no me gustan sus formas, a veces siento que son un poco agresivos. Sin embargo, hubo un evento en, en eh, yo nada más vi unos shorts de un evento en un video de Pacheco, donde subió un hermano, pues ya de mayor, de edad avanzada, eh, y hizo unos comentarios que, digo, la verdad es que no me gusta que insulten a los viejitos, ¿no? Pues porque mi padre ya es un señor también adulto y me imagino, veo así un viejito y me imagino a mi padre, ¿no? Y pero es que la verdad el viejito se aventó una reverenda tontería, una reverenda estupidez. Él, por ejemplo, tomó eh, Mateo 25 y dijo, en aquel entonces me dirán, Señor, Señor, ¿cuándo hicimos esto? El de, por ejemplo, apártense de mí, no, o vengan, entren al reino benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de beber, perdón, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, ¿no? Entonces, bendito, entren benditos de mi Padre, ¿no? Y, oye, ¿cuándo hicimos esto? Bueno, por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y a los de la izquierda les dijo, no, ustedes váyanse al infierno, ¿no? En pocas palabras. Entonces, este señor, que se dice pastor, dijo, en aquel entonces significa en el fin del mundo, en el milenio, y significa que va a haber personas que se salvan por obras, ¿sí? Por obras y no por fe en Cristo Jesús. Y la verdad es que, pues sí, Pacheco dijo, ¿qué onda contigo, no? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Y este señor se cerró en decir, yo no lo digo, ahí lo dice la escritura, tal cual. El problema es que ese tipo de interpretaciones es una interpretación eh, equivocada
porque aísla un texto sin tomar en consideración todos los demás textos. Si bien yo les podría decir que esa escritura allí habla de obras, ¿sí? No podríamos simplemente porque esa escritura, única escritura, habla de obras, por lo tanto, el que somos salvos por gracia, por medio de la fe, queda por lo tanto, queda por lo tanto contradecido. O sea, ¿dónde queda uno u otro? Entonces, la manera en que este señor resuelve el problema es que, bueno, eh, como somos salvos por gracia, por medio de la fe, eso es durante la dispensación de la gracia, y esto tendría que ser forzosamente durante la gran tribulación. Los 7 años de gran tribulación se salvan por medio de las obras. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Cómo hizo ese ejercicio mental para llegar así a esa conclusión? Uf, la verdad es que ese es un salto triple mortal, terrible, horrible. ¿Cómo llegó ahí? Y su frase con la cual él defendió su postura, porque él dijo, yo voy a defender mi postura. Así está escrito y así lo entiendo. No, así no está escrito. Está escrito nada más que el Señor dirá en aquel entonces. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, ¿por qué dice eso? Es ahí donde a nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? Bueno, uno de nuestros trabajos es que tenemos que estudiar la escritura, escudriñarla con diligencia. No podemos aislar, no debemos aislar textos nada más porque sí, no se debe. Tenemos que hacer un estudio. Entonces, cuando una persona hace ese tipo de cosas, la verdad es que no existe otra forma, porque cualquier cosa que hagas va a resultar en una confrontación con la persona. Se le va a tener que decir, estás aislando un texto. Así no se lee la escritura. La escritura no se lee así. ¿Por qué? Como reza el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Ok? Un texto fuera de contexto es un pretexto. No se puede hacer de otra manera. No sé si te respondí, Joseph. Bien, bien. Bueno, sí, 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 entiendo que la mejor manera es decirlo, ¿no? Pero quizás lo más sano sería decirlo y apartarte o simplemente evitar la confrontación, un poquito más en un sentido Depende. pastoral, ¿no? Ahí depende de ti, de tu carácter y de tu personalidad. Por ejemplo, a mí no me gusta que se tuerzan las escrituras. Entonces, yo siempre he sido confrontativo. Eso no dice la escritura. No, pero ahí está, ahí léelo, ahí lo dice. No, tú estás imponiendo tu opinión en la escritura. Estás extrayendo un texto y estás diciendo, esto es el todo de la escritura. Y no es cierto, ¿no? Estimado hermano Javier, adelante. Sí, yo pues tengo una pregunta y es, claro, claro, yo entiendo que pues ahí estamos mencionando que hay personas que de pronto tienen experiencias muy aisladas a nivel eclesial y pues terminan haciéndose a sí mismos como una autoridad en su forma de interpretar, corriendo riesgos de terminar creando como paradigmas y prejuicios muy fuertes hacia la palabra, como en el caso del Señor, sí, porque yo también vi ese fragmento. Y yo tengo una duda, conforme a todo lo que nos enseñó sobre la claridad, sobre la suficiencia, sobre la iluminación, ¿qué tan común es que una persona, por ejemplo, que no tiene acceso a las confesiones, que no tiene incluso acceso a los credos, pues ya pongámoslo en un extremo muy grande, porque pues ya hoy estamos en la época de la hiperconectividad, pero pues no falta de pronto que hay pastores, que hay ministros,
y que hay iglesias de pronto informales que pues tratan de hacer lo propio en lugares así como con poco acceso, no sé, haciendo una suposición, ¿sí? ¿Cómo estas personas pueden llegar a de pronto crear conciencia de esos principios eh, Ujú. como los que nos enseñó el día de hoy con respecto a la hermenéutica correcta, sin ese material o sin esa experiencia de decir, no, es que yo me leí, no sé, la Segunda Confesión de Londres o no sé, Westminster, o pues bueno, yo no sé mucho del tema, pero o la Confesión belga. Ujú. Esto, o sea, sí es posible que una persona sin este tipo de conexión a la tradición reformada o a la tradición de la iglesia pueda llegar a esas conclusiones, o siempre se va a tender a caer en esos excesos o en esos errores de interpretación. Porque yo entiendo, por ejemplo, una vez a mí me hicieron una pregunta con respecto a ese mismo tema. Me dijeron, no, pero es que la salvación es por obras también, porque vea que en Mateo dice, en Lucas dice, vea lo que dice Jesús, ¿usted le cree más a Jesús? Y yo lo que dije, pero pues es que, o sea, usted no está hablando con personas que ya tienen una salvación, sino usted está viendo a Jesús enseñándole a un montón de personas una exposición de lo que es la ley de Dios. Entonces, pues usted no puede juzgarlos a ellos, o no puede decir que en el texto se está diciendo es que ustedes tienen que ganar su salvación de esta manera, porque ahí Cristo simplemente les está enseñando las leyes de Dios como tal, sin meterse directamente a hablar de soteriología, pensé yo, no sé, pero pues uno se da cuenta que, que uno mismo también puede llegar a caer en ese tipo de situaciones porque no tiene ese tipo de, no sé, de acervo, ese tipo de conocimiento. No Claro. sé si fue claro en la pregunta. No, estuvo bien. Y esto es lo que entendí. Entiendo que tal vez dices, no tengo yo los, eh, eh, pues todo ese cúmulo de conocimiento reformado que tal vez tendría Steven o tendría el hermano David. Y por lo tanto, no sé si estoy haciendo bien las cosas, o si hice bien las cosas, o si los que no son reformados están haciendo bien las cosas. Pero no, no es así. Fíjate, si bien yo cité la confesión solamente para dar ahí como que testimonio de lo que nosotros creemos que con respecto a las escrituras, yo no necesito las confesiones para entender el mensaje de la escritura. ¿Qué es el mensaje de la escritura? Leímos Romanos 1. ¿Qué es el mensaje de las escrituras? Y esto no lo encontramos, no lo leímos en este, uh, según la Confesión de Fe de Londres, el mensaje de las escrituras es, ¿ok? No hice eso, sino que fui directamente a Romanos 1, 1 y leí: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta frase aquí, desde aquí, cuando yo digo el evangelio de Dios, en español, en griego, en el idioma original, en el idioma no original, en arameo, en latín, en en alemán, en ruso, en el idioma que tú quieras, cuando yo digo el evangelio de Dios, estoy diciendo lo siguiente: que el evangelio es de Dios, que el evangelio le pertenece a Dios. Así de simple. No necesito aquí ninguna confesión de fe para entender. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. El evangelio de Dios. Eso es lo que leímos hace rato. O sea, lo único que yo digo es que la confesión de fe nos dice que la Biblia es clara. La confesión de fe dice, la, la Biblia es clara en cuanto a todo conocimiento de fe y obra salvadora. Punto. No porque lo diga la confesión de fe es que la Biblia es clara. No,
sino que la confesión de fe reconoce que la Biblia es clara. Y eso no lo necesito yo leer en ninguna confesión para entender que la Biblia es clara. Entonces, ¿qué sigue? Dice, el Evangelio de Dios, que Él, ¿quién es Él? Bueno, pues estamos hablando de Dios, ¿no? El Evangelio que Dios ya había prometido. Entonces aquí nos encontramos con otra claridad. El Evangelio ya había sido prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esas Sagradas Escrituras? Desde el allá y entonces de Pablo. Las Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento nos encontramos que en el Antiguo Testamento estaba prometido el Evangelio de Dios. Bueno, ¿y de qué trata el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios es el mensaje acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Su Hijo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí ya llegamos a una conclusión, simplemente leyendo. ¿Qué usé yo para entender esto? No usé ninguna confesión, sino que usé una regla histórico-gramatical. Hice un ejercicio gramatical para entender el texto. ¿Qué estoy haciendo acá? Extrayendo la idea del texto. ¿Sí? Lo que sí es muy necesario, y esto se los digo a todos ustedes, es muy necesario aprender a leer. Leer, 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 leer para tratar de entender. No leer por leer, leer para tratar de entender. Leer para entender. Así es como se hace una correcta interpretación. Ahora, esto que les acabo de decir, esto que les acabo de leer, tal vez ustedes dirían, bueno, Javier, pero esa es tu interpretación. Puede ser que yo haya interpretado esto así y alguien diga, no, esto no es lo que está diciendo, aquí está diciendo otra cosa, aquí está diciendo que esta es la lista del supermercado, ¿no? Tal vez, y esta es mi interpretación. Entonces, les voy a explicar algo que se tiene que hacer. El hermano Luis David mandó un mensaje, una escritura, puso hace rato, 2 de Pedro 1:20. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:20, querido hermano Luis David? Aló, ya. Dice así. Lo Sí, leo sí. porque No, adelante, si quieres participar, adelante. sí, como me preguntaste, entonces yo pensaba, No, digo, si quieres participar, adelante. Pero es que lo hice así como retórico, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué ok, dices? ok. Ya, no, está bien, no, sí, sigue. ¿Qué nos puso aquí nuestro hermano Luis David? Sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, yo acabo de interpretar este texto. Y ya, es mi interpretación y cómanse todos esta interpretación porque es la mera interpretación. No. Vean ustedes lo que hizo Pablo en el pasado. Pablo dice que fue a Jerusalén, ¿sí? Dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no había corrido en vano. ¿Qué hizo aquí Pablo? Pablo fue a Jerusalén y en privado tomó a Santiago, a Juan y a Pedro y les dijo, a ver, esto es lo que yo estoy predicando. Este es el evangelio que yo predico entre los gentiles. ¿Sí? Y una vez que se los presentó, ¿por qué lo hizo? Para empezar. ¿Por qué hizo esta presentación Pablo? Dice que lo hizo para asegurarse de que no había corrido en vano. ¿Sí? Entonces,
lo que Pablo está haciendo es que va con Santiago, va con Pedro, va con Juan y les dice, miren, esto es lo que yo he entendido del Evangelio. Este es el Evangelio que yo predico. Juzguen ustedes si lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, Juan, Santiago y Pedro dijeron, no, estás bien. Y le dieron la diestra de hermandad y le dijeron, continúa haciendo lo que estás haciendo, nada más no te olvides de los pobres. Es lo único que le dijeron. Entonces, yo, con la interpretación que acabo de hacer, voy y se la presento a maestros en Cristo que tienen más tiempo que yo. Es decir, ya hice una interpretación histórico-gramatical y considero que es correcta mi interpretación histórico-gramatical. Y después voy con maestros más metidos en la palabra que yo, más diestros en la escritura que yo, y les digo, esto es lo que yo entendí. Y ellos me dicen, no, estás loco, ¿no? Esto está hablando de la lista de música de Spotify, ¿no? O está hablando de otra cosa. O finalmente me dicen, sí, estás en lo correcto. ¿Ok? Entonces uno tiene que, la interpretación no debe de ser de forma privada, tienes que, tú lees, interpretas y luego tienes que ir y considerar que tu interpretación no se salga de las reglas de fe, ¿sí? La analogía de la fe, que no se salga de todas las reglas que ya existen. Y una de las reglas que tenemos, que nos pueden ayudar para entendernos que no estamos saliéndonos del huacal, son las confesiones de fe. O sea, las confesiones de fe no nos sirven para interpretar la Biblia específicamente. Sí, sí nos sirven para eso, pero también nos sirven para revisarnos. ¿Qué es lo que los hermanos más antiguos, más mayores y ya de la antigüedad creían, sabían y tienen así un compendio de, ¿ok? Si no me salgo de esas reglas, pues vamos bien, ¿sí? También voy con mis pastores, también voy con mis hermanos en Cristo, y fíjense que una vez que yo leí esto y dije, mira, qué hermoso es lo que leí acá y entendí acá, y en un buen día estaba yo escuchando un mensaje de R.C. Sproul y dijo exactamente, con palabras más bonitas, porque él es mucho mejor, dijo exactamente lo mismo. Dije, ay, miren, no estoy tan perdido, no estoy tan tonto. Después de que yo les di el curso de Apocalipsis en noviembre, diciembre, en enero, un pastor que yo sigo mucho en las redes sociales, que es de Estados Unidos, David Ortlund, él dio una enseñanza del Apocalipsis y exactamente las mismas cosas que yo dije. Ok, entonces para mí eso fue así como que no interpreté privadamente, sino que sí usando las reglas histórico-gramaticales que ya se me han presentado, llegué a las mismas conclusiones que cualquier otro hermano en Cristo. Espero no haber dado tanta vuelta y haberte respondido, hermano Javier. No, perfecto, perfecto, muy claro. Muchas gracias. Entonces, nada más así para cerrar, no necesitas las confesiones para hacer un correcto estudio. Sí las necesitas para corroborar que no estás saliéndote de la raya, ¿sale? O sea, sí, claro, como uno también midiéndose que no se esté ensoberbeciendo a la hora de interpretar, ¿sí? Así es. O no queriendo interpretar por voluntad propia. Así es, exactamente. ¿Alguien más que tenga comentario, pregunta? Bueno, si ya no tenemos más, les agradezco su participación y nos despedimos. Con una Gracias oración. por tu hermano Javier, Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por esta noche, porque me permitiste compartir con mis hermanos.
porque me permitiste, Señor, pues estar con ellos, conocerte, conocer tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos bendigas y que nos permitas, Señor, conocerte más todo el tiempo que nuestras vidas duren. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, Dios me los bendiga mucho. Saludos, vemos. hermano. Buenas noches. Bye. Chao. Gracias por acompañarnos en Bautista Confesional. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bautista Confesional. Para más información de nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.bautistaconfesional.com.mx.